este estudio con Vamos a comenzar este estudio con una palabra de oración para que el Señor nos guíe y nos ilumine para entender su mensaje. Así que oramos todos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte porque tú nos das la posibilidad de encontrarnos a través de la distancia con esta tecnología y agradecerte también, Señor, de que en este día sábado tú nos ilumines con tu palabra y nos des el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable, no tu siervo, porque no son palabras humanas las que necesitamos, sino las palabras divinas. Señor, que nos prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibirte y también para proclamar a otros la inminencia de la venida de Jesús. En su santo nombre rogamos esto. Amén. 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 Bueno, muy bien, muy contento. Creo que es la primera vez que estoy dando un estudio con alguien de Colombia. Lo he hecho con hermanos de Chile, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, también de Belice, en Centroamérica, pero México, y no recuerdo nunca haber hecho con Colombia, así que bueno, ustedes son los primeros. Es un privilegio. Gloria a Dios por eso. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 14. El título de esta conferencia es La verdad presente, pero la verdad presente está metida muy profundamente en lo que se conoce como el Evangelio eterno. Y esta palabra, estas dos palabras, el Evangelio eterno, se encuentran solamente una vez en la Biblia. Y es aquí en Apocalipsis 14, el versículo 6, es el mensaje del primer ángel. Dice así: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el versículo 7, este ángel dice que a gran voz le decía a todo el mundo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos mucha información. No me voy a centrar en el mensaje de los tres ángeles, pero el Evangelio eterno es más que el mensaje de los tres ángeles. Abarca un periodo mucho más grande que el mensaje de los tres ángeles, pero tiene que ver la verdad presente con los mensajes de los tres ángeles. Vamos a hacer un recorrido a través de la historia. De acuerdo a lo que dice el primer ángel, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El ángel nos está recordando Génesis capítulo 1. Y es interesante porque el Evangelio eterno comienza unos 2 capítulos después. En el capítulo 3 de Génesis comienza el Evangelio eterno. Si uno está prestando atención, podrá preguntarse cómo el Evangelio eterno comienza 2 capítulos después de la creación. Si algo es eterno, no tiene comienzo, ni tiene fin. Bueno, tienen razón. El Evangelio eterno no tiene comienzo.
pero comienza a ser develado o revelado a la humanidad a partir del momento en que Adán y Eva pecaron. Y es allí en el capítulo 3, versículo 15, donde comenzamos a vislumbrar algo de este evangelio eterno. No nos olvidemos que evangelio quiere decir buenas noticias. Y las buenas noticias que Dios tiene para darle a Adán y a Eva es que la mujer tendrá un hijo que derrotará a la serpiente. Básicamente es eso. Es eterno porque Dios ya tenía este plan desde el principio, desde siempre. No nos olvidemos nunca que las cosas que suceden en nuestro planeta o en el universo no toman a Dios por sorpresa. Él sabe todo lo que va a pasar y aún así hace algunas cosas que nosotros muchas veces nos hemos preguntado por qué las hace. Por ejemplo, si Dios sabía que Lucifer iba a caer e iba a armar todo este tremendo lío que hay en el universo con el pecado, ¿para qué lo creó a Lucifer? ¿Por qué no creó otro ángel? ¿Por qué directamente no lo puso a Gabriel como jefe de todos los ángeles, que es la función que Gabriel tiene ahora, y lo puso a Lucifer, que podía llegar a caer? ¿Y qué necesidad de hacer todo esto? Ese es un pensamiento humano, pero no es un pensamiento divino. Dios no restringe la existencia de sus criaturas pensando que esas criaturas van a tomar un camino erróneo, porque eso forma parte de la libertad. Y Dios es libertad. Y eso es algo que deberíamos tener siempre presente cuando queremos cercenar la libertad de otras personas. Cuando alguien quiere obligar a otra persona en contra de su voluntad a hacer algo, está en el camino de Satanás y no en el camino de Dios. Y eso lo estamos viendo mucho en este tiempo, donde se está presionando a la gente a tomar decisiones y a tomar actitudes que normalmente no querrían tomar, pero basados en que se los amenaza y se les hace tener miedo, entonces toman esas líneas de conducta que tal vez en otras circunstancias no lo habrían hecho. Cuando vemos ese accionar, nosotros estamos totalmente seguros que es un accionar satánico, porque Dios no lo hace de esa manera. Dios es un Dios de amor y ese amor contempla la libertad de sus hijos, aun cuando la libertad de sus hijos pueda ocasionarle la muerte de su propio hijo, Jesús. Que eso era la posibilidad que entraba al empezar a crear seres libres. El primer ser creado fue Lucifer. Fue creado libre, con posibilidad de transgredir la ley de Dios. Y Dios, cuando Lucifer transgredió su ley, agotó todas las posibilidades para hacerle entender que el camino que estaba iniciando, porque apenas había iniciado el camino, cuando Dios le mostró que continuar por ese camino iba a traer consecuencias terribles para él, para los ángeles, para el universo en general. Y Elena de White lo dice en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Patriarcas y Profetas, un libro excelente que les recomiendo leer porque realmente nos abre la cabeza sobre los primeros movimientos de Lucifer en el universo al ir adentrándose en el pecado. Al principio Lucifer, cuando empezó a guardar en su corazón cierto tipo de pensamientos que lo exaltaban a él mismo y lo ponían en contra de Dios. Dice Elena de White
que él tuvo miedo. Se dio cuenta que eso no era correcto. Era un ser muy inteligente y se dio cuenta que no era correcto y se retiró y fue hacia atrás. Pero luego, otra vez fue hacia adelante, tratando de exaltarse a sí mismo. Le había gustado la idea de exaltarse y tener un lugar al lado de Dios. Es muy interesante. No tengo tiempo, hoy no es el tema, pero es muy interesante ver el proceso que Dios llevó adelante para convencer a Lucifer de que no lo hiciera. Pero Lucifer se enfrentó a Dios, ¿no? Y nosotros conocemos el desenlace. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que fue echado del cielo el dragón y sus ángeles. Una tercera parte de los ángeles fueron echados a la tierra. En Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le dice a Adán y a Eva que él tenía preparada una solución para este tema, porque el tema fundamental era que Adán y Eva iban a morir. Dios se lo dijo, el día que coman del árbol van a morir. Pospuso durante 900 años esa sentencia. No lo mató inmediatamente. Lo dejó crecer y multiplicarse por amor. Dios podría llevarlo a Adán podría haber llevado a Adán y a Eva a la tumba inmediatamente, después de haber pecado. Estaba en su derecho. Pero entonces no habríamos visto nunca el desarrollo de este plan, el plan de salvación. Este es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es el plan de salvación que había estado oculto porque no era necesario, hasta ese momento no era necesario, pero que se reveló en el momento en que Adán y Eva pecaron. Un plan que los que somos padres nos damos cuenta que nosotros jamás habríamos tomado la decisión de formular un plan que contemplara la muerte de uno de nuestros hijos para salvar a alguien que merecía morir. Porque no es que Adán y Eva eran personas inocentes y buenas, sino que habían tomado la decisión de alejarse de Dios. Por lo tanto, una decisión totalmente calculada. Ellos habían recibido advertencias, así que tenían que morir. Era lo que tenía que suceder. Pero Dios, en su infinito amor, quería darnos la vida eterna. Todo formaba parte del plan. Elena de White dice que los redimidos habrán de completar ese tercio de ángeles que cayeron del cielo siguiendo a Lucifer. Así que los redimidos estaremos en el cielo como si fuéramos ángeles. Jesús también se lo dice a los saduceos, ¿no? Erráis ignorando las escrituras, porque en la resurrección nadie se casará, ni tendrán esposas, ni hijos. Cuando le presentaron esa pregunta tendenciosa de la mujer que había tenido 7 maridos y que se murió, y dicen, la resurrección de cuál de los maridos va a ser. Y Jesús le dijo que de ninguno, porque seremos como ángeles, y los ángeles no se reproducen, ni se casan, ni nada de eso. En la transformación se transformará también nuestro cuerpo a la medida de los ángeles. El mismo Salmo 8, David como profeta lo dice, ¿no? Nos hiciste poco menor que los ángeles, poco menor, muy poco menor, porque los ángeles tienen una característica que nosotros
no tenemos o hemos perdido o directamente Dios no nos hizo con esa característica, que es la característica de poder traspasar las distintas dimensiones que hay entre la dimensión que nosotros vivimos y la dimensión donde ellos se mueven y donde está Dios. Los ángeles pueden ir y venir del trono de Dios hasta este planeta en segundos. Nosotros no podemos hacer eso, y creo que tampoco Adán y Eva podían hacerlo. Entonces, el Evangelio eterno había sido planeado desde la eternidad y va a seguir por toda la eternidad. Elena de White dice que, bueno, la Biblia también lo dice, que habremos de estudiar durante todas las edades, para siempre, este plan, para entender un montón de cosas que todavía hay, que nosotros no las entendemos, pero nos habremos de maravillar en el amor de Dios al comprender lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Ahora bien, este evangelio es eterno, pero Dios no lo contó en toda su plenitud, en toda su extensión a Adán y a Eva. Les fue diciendo a través de las edades una parte. A cada generación fue diciéndole algo. Algunas personas, por la íntima relación que quisieron voluntariamente tener con Dios y que buscaron esa relación, como en el caso de Enoc, que caminó 300 años con Dios, no 100 años, ni 50, 100 o 200, 300 años caminó con Dios, buscando comprender a Dios, y a medida que uno va comprendiendo a Dios, lo va amando más. Se terminó haciendo amigo íntimo de Dios, de tal manera que Dios dijo, bueno, Enoc, ya no es necesario que sigas en el planeta Tierra. Hiciste tu misión y somos tan buenos amigos que quiero que vengas a vivir conmigo. Lo mismo le pasó al profeta Elías, ¿no? Que tuvieron ese privilegio de ascender al cielo sin ver la muerte. Moisés también, en cierta medida, aunque tuvo que pasar por la muerte, también está en el cielo. Dios le dijo, Elena de White lo confirma también en Patriarcas y Profetas, que Enoc recibió revelaciones de Dios con respecto a lo que habría de pasar en el futuro, hasta la segunda venida de Cristo. Y también, por supuesto, lo que iba a ocurrir poco tiempo después, que fue el diluvio. Y acá vamos al tema de la verdad presente. El Evangelio eterno, cada generación lo iba predicando, iba tratando de recordarlo una generación a la otra. El Evangelio eterno es, hay una solución para el pecado. Un día nacerá el ungido, el enviado, el Mesías, nacerá y traerá la salvación. Y lo estaremos esperando para que traiga la salvación cuando Él venga. Herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente le herirá en el talón. Muy bien, ese es el Evangelio eterno. Pero ese Evangelio abarca una cantidad de años muy grande. Jesús vino a vivir y a morir en esta tierra 4000 años después de la creación. Murió 4000 años después del pecado. Entonces es un periodo de tiempo muy extenso, porque si bien los antediluvianos vivían 700, 800, 900 años, el hijo de Enoc vivió 969 años, murió poco antes del diluvio. Ojo, no murió en el diluvio, murió antes del diluvio. Matusalem, el hijo de Enoc, fue el abuelo de Noé, y como buen hijo de Dios, Matusalem ayudó a Noé en la predicación
de la verdad presente. Aquí tenemos la primera verdad presente. Porque dentro del contexto del Evangelio eterno había un mensaje que se desprendía con necesidad y urgencia para un tiempo definido. Dios le dice a Noé, cuando Noé tenía 480 años, le dice, dentro de 120 años destruiré la tierra. Entonces, la importancia de que vendría el Redentor quedó eclipsada por la urgencia de este otro mensaje. Este otro mensaje tenía un tiempo definido. La venida del Mesías no tenía un tiempo definido. Dios no le dijo a Adán y Eva, dentro de 4000 años vendrá el ungido, el Mesías. Le dijo a la mujer, tendrá un hijo y ese hijo destruirá a la serpiente o golpeará a la serpiente en la cabeza. De tal manera que Eva pensó que Caín, su hijo primogénito, era el ungido. O sea, no tenía en claro cuándo iba a ser el tiempo. Elena de White también lo relata, que ellos esperaban que Caín fuera el que derrotara a la serpiente. Qué desilusión cuando Caín terminó matando a su hermano y separándose de la familia. Fue una desilusión muy grande. La vida de Adán fue un sufrimiento terrible, terrible. Ustedes imagínense ver a todos sus descendientes en tal descalabro que se mataban unos a otros, violencia. Ya en la época de cuando murió Adán, 900 años después del pecado, y todavía faltaban como 600 años más, un poco más de 600 años para el diluvio, ¿no? Casi 650 años, faltaban 700 para el diluvio, y ya en la época de que murió Adán, la humanidad estaba totalmente corrompida. ¿Cómo se habría sentido Adán en aquel momento sabiendo que toda esa corrupción era culpa de él mismo y que todos esos corruptos y asesinos eran descendientes de él? Por eso Elena de White nos dice que cuando llegó el momento de morir, cuando Adán ya tenía 930 años, ya estaba viejo, cansado, la muerte que al principio en el Edén le había parecido terrible, a los 930 años le pareció una bendición. Sí, quería morir para dejar de ver el desastre en el cual se había convertido la humanidad. Así que en lo que al principio se consideró un castigo, 900 años después era una bendición. Que un poco es lo que nos pasa a nosotros hoy, ¿no? Una persona que vive muchos años, y yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas muy longevas, y ellos me decían, ya no quiero vivir más, ya viví mucho tiempo. ¿Por qué el Señor no me lleva? Y a veces había cosas que había que arreglar antes, ¿no? Finalmente el Señor en su amor, cuando terminamos de arreglar las cosas, Él nos lleva, porque Él también quiere darnos el descanso. Él nos lo promete. O sea, Jesús vino para darnos el descanso. Él lo primero que hizo al terminar la semana de creación, los 6 días de la creación, nos dio un descanso, aunque no estábamos cansados. La palabra descanso es tan hermosa para aquel que está cansado, es tan lindo. Bueno, sigo con el tema de la verdad presente. Entonces, Noé fue comisionado por Dios para predicar la primera verdad presente. Tenía una fecha de caducidad de esa verdad presente. No es que no se sabía cuándo vendría el diluvio. Noé lo sabía, Dios se lo había dicho. Y Noé predicaba con esa fecha y trabajaba con esa fecha.
Cuando llegó el momento del diluvio, la desesperación de Noé era terrible porque nadie aceptaba, en vez de haberse convertido miles de personas a lo largo de esos 120 años, cuando llegó al final de ese tiempo, nadie lo siguió. ¡Qué decepción! El mayor profeta de ese tiempo, porque ya su bisabuelo ya había ascendido al cielo, entonces el que estaba vivo era Matusalem y él, y no había convencido a nadie. ¡Qué decepción! ¡Qué tiempo perdido! Pero no, porque esa es la tarea que nos encomienda hacer el Señor, porque no somos nosotros los seres humanos los que convencemos de pecado al mundo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Nosotros somos el instrumento que habla. Por eso el Señor dice, si los hombres se callan, yo haré que las piedras hablen. Pero Dios tiene muchas maneras de hacer llegar el Evangelio a la gente. Solo que si nosotros somos el instrumento, es un beneficio para nosotros, además, ¿no? Es un beneficio para los que escuchan y aceptan y se convierten, pero también para el que predica, porque el que predica tiene que cambiar su forma de vivir, porque uno no puede predicar un mensaje y hacer otra cosa. Lo hace, o sea, eso pasa todo el tiempo. Muchos predicadores predican un mensaje y hacen otro. Yo me acuerdo hace muchos años, y lo voy a contar porque esto es público. O sea, hay cosas que no son públicas y uno no las puede contar en público, pero esto fue público por todos lados. Un ex cantante llamado Jimmy Swaggart, que después se volvió un predicador cristiano, y guardaba ciertas características de su pasado cantante, porque cantaba y tocaba el piano y hacía algunas predicaciones bastante superficiales, pero que llegaba a mucha gente, llenaba estadios y la gente lo alababa más a él que a Dios, pero la gente creía que estaba alabando a Dios, hasta que un día, como suelen ocurrir estas cosas, lo encontraron saliendo de un prostíbulo. Y entonces su ministerio se vino en picada y prácticamente se destruyó. Hoy nadie habla de Jimmy Swaggart, ¿no? Pero en aquel tiempo se mostró que su predicación, que buscaba llegar a los corazones de las personas, no llegaba al corazón de él. Era un pecador como cualquier otro y su mensaje no lo había transformado, no estaba transformado. ¿Qué es lo que Dios pide de cada uno de sus predicadores? Porque si no, nuestro mensaje es hueco, no tiene sustento, si no está lleno del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios es el que transforma. Así que nosotros vemos allí, en la época de Moisés, de Noé, ese primer mensaje que era verdad presente, que cuando llegó el momento del diluvio dejó de ser verdad presente, ya era verdad pasada, ya no tenía sentido. Una vez que se cerró la puerta del arca, esa verdad presente terminó. Como dice acá en Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del primer ángel es: la hora de su juicio ha llegado. Cuando este mensaje se termine de predicar, que ya es el tiempo, porque estamos llegando al final de la hora del juicio, este mensaje ya no tendrá sentido. Una vez que se cierre la puerta de la gracia para los que estamos vivos, ya no tendrá sentido seguir predicando esto. Y Ezequiel capítulo 9
hace referencia a ese momento, cuando en el capítulo 8 Dios lo lleva al profeta Ezequiel a recorrer los aposentos de los líderes del pueblo de Israel, que esa es una profecía que tiene un doble cumplimiento, una aplicación para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, o sea, para la Odisea, una aplicación para la Odisea, ¿no? Cuando ve las cosas que los líderes del pueblo de Israel estaban haciendo en sus cámaras, ocultos, pensando que nadie nos ve, luego le muestra un ángel con un tintero de escribano poniendo el sello de Dios en aquellos que no habían participado de ese tipo de abominación, que no eran muchos, pero ahí comenzó el sellamiento, y el sellamiento del capítulo 9 dice, empieza por la casa de Jehová, por los líderes de la casa de Jehová. Y nosotros, viendo las cosas que están ocurriendo en el mundo, tenemos que entender que ese tiempo está llegando. Porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta, yo pienso que sí, porque ustedes son personas estudiosas, porque son personas que les interesa escudriñar la Biblia y que están despiertos a los eventos que están ocurriendo, además de toda esta pandemia que en la Biblia, Mateo capítulo 24, y en unos momentos vamos a llegar hasta ahí, hasta el capítulo 24, de Mateo, el Señor nos está mostrando que el tiempo ha llegado. Capítulo 24 habla de desastres naturales, terremotos, hambre, pestes y guerras. ¿Y qué de eso no está pasando en este momento? Todo. Es más, todos los días voy leyendo con atención, siguiendo con atención lo que está pasando en Europa entre Rusia, Ucrania, la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar, y los Estados Unidos. Y también China, que está a la expectativa, mirando a ver qué es lo que va a pasar. Siria también. O sea, Rusia está enviando naves hacia Siria y uno dice, pero Siria no está al lado de Ucrania, ¿por qué se están preparando? ¿Por qué Corea del Norte también se está preparando militarmente? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, se están alineando las posiciones para tomar, Dios quiera que no, o sea, a nadie le gusta una guerra. Dios quiera que no estalle una guerra. Dios quiera que esto se diluya. Pero teniendo en cuenta el contexto en el cual estamos, nosotros vemos que esto no es para bien. O sea, uno piensa, ¿cómo el ser humano es tan tonto como para querer ir a una guerra? Cuando lo pensamos fríamente, nosotros decimos, no pueden ser que estos seres humanos quieran llevar al mundo a una tercera guerra mundial después de haber pasado el desastre de las dos anteriores. No puede ser. Pero cuando miramos el contexto del mundo, también entendemos que no están manejados por hombres estas decisiones, sino que hay otros poderes atrás de ellos. Que es Satanás el que está en Daniel capítulo 9 o 10, capítulo 10, cuando Dios le dice a Daniel que para venirle a explicar la visión, tuvo que luchar con los ángeles que estaban dirigiendo el gobierno de Persia y de Grecia, de Persia especialmente. Y uno dice,
¿Cómo los ángeles que están dirigiendo el gobierno de Persia? ¿Quién está dirigiendo el gobierno de Persia? ¿No era el rey? No, detrás de los reyes hay demonios. Porque muchos de los reyes y muchos de los mandatarios, presidentes y toda esta gente que dirige los países están metidos en el espiritismo. Por eso Satanás los pone en determinados lugares para que hagan la voluntad de él. Así como Dios tiene hijos fieles que a veces están en lugares de importancia en los países para evitar que los ángeles de Satanás influyan en los mandatarios y le hagan hacer cosas que perjudicarían al pueblo de Dios, como era el caso de Daniel, como era el caso de Esther, el caso de Esdras o Nehemías, que Dios los tuvo ahí en esos gobiernos extranjeros para contener la destrucción que Satanás quería hacer. Lo tiene en este tiempo también. Hay legisladores, hay gobernadores, etcétera, que también están del lado de Dios y que son influidos por el Espíritu de Dios para evitar que los ángeles malignos lleven a los pueblos a desastres o persecuciones. Pero también dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, habrá guerra. Mateo 24, en Lucas, en Marcos también lo dice, Juan no lo menciona, pero dicen que habrá guerra dentro de este contexto de hambres, de terremotos, de señales en los cielos, de pestes, habrá guerra. Bueno, uno puede decir, pero siempre hay guerra. Bueno, les puedo asegurar que si se desata una guerra ahora entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania y los que se metan, no va a ser una guerra cualquiera. Va a ser una guerra bien grande. Dios quiera que no, pero hacia eso me parece que están apuntando las naciones. Entonces, seguimos con el tema de la verdad presente. La verdad presente a lo largo de la historia, en la época de Moisés, también la verdad presente no era la venida del Mesías, sino era la liberación del pueblo de Israel. Algunos pensaron que Moisés era el Mesías. Los padres de Moisés pensaron que él era el elegido. Cuando fue salvado de las aguas por la princesa, pensaron que Dios había elegido, que su hijo era el elegido para liberar al pueblo de Israel. Y sí, era el elegido, pero para ese momento de la historia no era el Mesías, no era el ungido de Dios, pero era el elegido para una tarea. Así que fue verdad presente en ese tiempo cuando Moisés volvió del desierto de cuidar a las cabras y las ovejas o lo que estuviera ahí criando, para decirle al faraón que tenía que dejar ir al pueblo de Israel. O sea, viene la liberación, ese es el mensaje. Y Moisés le dice a Dios, ¿de qué forma yo voy a convencer a esta gente con esta verdad presente que tú me pides que predique, de que viene la liberación? Si yo soy nada, hace 40 años que no estoy en Egipto. Fui buscado por asesinato para matarme, y ahora vengo del campo allá de la montaña a traerles un mensaje de liberación, no me va a creer nadie. Pero Dios le dijo, no, o sea, yo ya tengo todo organizado, vos no te preocupes, predica lo que tienes que predicar, la verdad presente para ese tiempo. Y así a lo largo de la historia, Dios ha tenido el evangelio eterno y la verdad presente para cada momento. La verdad presente para el tiempo de Daniel fue para el tiempo de Daniel, de Ezequiel y de Jeremías, que los tres fueron contemporáneos, ¿no? Daniel era muy jovencito cuando ya Jeremías estaba predicándole al pueblo y al rey de que se rindan frente a Nabucodonosor. Pero Daniel, Jeremías y Ezequiel eran contemporáneos, probablemente se conocieron. Y el mensaje
de Jeremías era: dentro de 70 años recién volverá la liberación. Y ese es el mensaje que Daniel tiene en mente en el capítulo 9 de su libro, cuando busca en los libros del profeta Jeremías el cumplimiento de los 70 años que él había profetizado. Ya para entonces habían pasado más o menos 65, 66, 67 años aproximadamente desde que él había sido llevado cautivo, y se está por cumplir el tiempo. Esa era verdad presente para Daniel. Se está por cumplir el tiempo de los 70 años. Daniel también pensaba que iba a venir un Mesías, que era el tiempo de la liberación por el Mesías. No era. Estaba equivocado, y Dios se lo aclara en el capítulo 9, explicándole la profecía de las 70 semanas o 70 septenas de años que faltaban para que viniera el Mesías, ¿no? Cuando Jesús vino a iniciar su ministerio, cuando Jesús nació en Belén, los pastores que estaban en el campo trajeron la verdad presente que le habían dicho los ángeles. Nació el Redentor en Belén. Casi nadie le creyó. Los magos de Oriente también trajeron verdad presente y se la trajeron a Herodes. Como nadie le había creído a los pastores, vinieron estos sabios de Oriente, a ellos sí le creyeron, y Herodes quiso matarlo a Jesús. Esas eran verdades presentes. El Mesías acaba de nacer. En el tiempo de Juan el Bautista, el mensaje de él: he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la verdad presente. Cuando Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos que le contaran a todo el mundo que él había resucitado, a todos los discípulos, a toda Jerusalén, que les contaran que él había resucitado. Esa era verdad presente. Esa sigue siendo verdad presente para quienes nunca han escuchado de Jesús. Pero para los cristianos, para nosotros que somos cristianos, que vivimos en un continente cristiano, si alguien sale a predicar que Jesús resucitó, eso no es verdad presente, eso pasó hace 2000 años. Es verdad presente la predicación de este evangelio, de la muerte, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús hace 2000 años, entre tal vez los budistas o los chinos o distintos pueblos de África o de otros lugares que nunca tuvieron ningún contacto con el cristianismo y que no tienen ni idea. Entonces, para ellos eso es verdad presente. Para nosotros tenemos otra verdad presente. Para el cristianismo de este tiempo, la verdad presente es que Jesús ya viene. Y ahora sí, vamos al capítulo 24 de Mateo. Porque quiero destacar con ustedes algo que a veces no entendemos bien. Y eso que lo hemos leído y lo sabemos de memoria. Especialmente los adventistas lo sabemos de memoria. Capítulo 24. El conocidísimo versículo 14. Acá es cuando Jesús viene describiendo los eventos del tiempo del fin. Viene diciendo que vendrán falsos cristos, los versículos anteriores, ¿no? Se levantará nación contra nación, habrá pestes, hambre, os entregarán a tribulación, os matarán, muchos falsos profetas se levantarán. Versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy es así, hoy es así. Dice el versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, el que se mantenga firme, aunque soplen vientos de todos lados, aunque soplen presiones, los vientos son dificultades,
presiones. Manténgase firme. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y el versículo 14 dice, y será predicado, fíjense esto, porque hay muchas personas que al decir de memoria el versículo 14 se confunden con lo que aparece en Marcos. En Marcos capítulo 13, hice un paréntesis acá, para mirarles esto que es el mismo tema. En Marcos capítulo 13 habla de las señales del fin, pero cuando llega al tema este de la predicación, no dice lo mismo que Mateo. Presten atención. Tengan con una mano Mateo capítulo 24, con la otra mano busquen Marcos capítulo 13. La introducción del capítulo 13 es bastante similar. Tal vez el orden no es exactamente igual, pero es bastante. Solo que dice, versículo 8, por ejemplo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Versículo 9, cuidad de vosotros mismos porque os entregarán. Y el versículo 10 dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es lógico, ¿qué evangelio está hablando Marcos acá? ¿Cuál es el evangelio que tiene que ser predicado a todas las naciones? El evangelio eterno. Suponemos que sí. El plan de salvación, obviamente. Aquí eso es lo que más nos suena como lógico. No nos dice qué evangelio, porque la palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas. Es necesario que las buenas nuevas sean predicadas. Bien, pero en Mateo, capítulo 24, versículo 14, nos dice algo más. Vamos a leer. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En Marcos nos dice será predicado el evangelio, pero en Mateo dice que será predicado este evangelio del reino. ¿De qué reino? Del reino venidero, porque eso está más de acuerdo con el contexto del capítulo 24. ¿De qué está hablando el capítulo 24? De la venida de Jesús. Entonces lo que dice el versículo 14 es que será predicado las buenas noticias de que el reino ya está viniendo. No es el evangelio eterno. El evangelio eterno hay que predicarlo siempre. Siempre. No caduca. Lo hemos conocido, o digamos la humanidad lo conoció cuando Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén. Y no caduca nunca. Ni siquiera en la segunda venida, ni en la tercera venida de Jesús después del milenio, nada. Va a ser estudiado para siempre, porque refleja el amor de Dios por nosotros. Ese va a ser nuestro estudio por toda la eternidad. Conocer y profundizar en el amor de Dios. Pero, cuando veamos todas estas señales, capítulo 24 de Mateo, capítulo 13 de Marcos, cuando veamos todas estas señales, dice, será predicado este evangelio del reino. O sea que, al ver las señales, predicar otro evangelio, la justificación por la fe o la reforma pro salud o lo que sea, son anacrónicos, o sea, no están de acuerdo con el momento que se necesita. Si Noé hubiera empezado a predicarle a su familia de que venía un diluvio
después de que salieron del arca, le hubieran dicho, Noé está totalmente loco, el diluvio ya pasó. O sea, eso no tiene relación con lo que está ahora. Y Dios nos dice que nosotros tenemos una verdad presente cuando veamos determinadas situaciones en el mundo. Situaciones que nosotros estamos viendo y que algunos cristianos se niegan a ver. ¿Por qué algunos cristianos se niegan a ver y se niegan a predicar este evangelio eterno, este evangelio de la venida del reino, que es la verdad presente? Porque no hicieron sus tareas antes. ¿Qué significa que no hicieron sus tareas antes? En el caso de la iglesia adventista, tenía la iglesia una tarea que hacer. No la hizo como debía. Entonces, al no hacerla, uno pide más tiempo. O sea, no quiere que llegue el momento. El momento ha llegado, ¿no? No hicimos la tarea, el momento ha llegado, nos sorprendió así, desnudos. ¿Cuál era la tarea? En 1863, el Señor apenas se había constituido la Iglesia Adventista, porque la Iglesia Adventista entre 1860 y 1863 terminó de organizarse. Las primeras asociaciones y después la Asociación General en 1863. Y justo en ese año, Dios decidió darle a Elena de White el plan de salud para las generaciones futuras. Un plan de salud que tenía la misma intención de fortalecer nuestro organismo, nuestro cuerpo, igual que lo que hizo Dios con el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, que les dio maná, les dio alimento del cielo, para que su cuerpo se fuera fortaleciendo y ellos estuvieran preparados para entrar en la Canaán terrenal. Y ahora el Señor, desde 1863 hasta ahora, que ya pasaron 160 años casi, nos dio ese plan de salud para que las enfermedades no hicieran ningún tipo de daño al pueblo que tiene que enfrentar las pruebas finales. Pero no lo hicimos. No llevamos adelante ese plan de salud. Solamente algunas pocas generaciones en aquel tiempo. Y esas generaciones que llevaron adelante ese plan de salud son consideradas hoy generaciones longevas, porque no solamente han vivido muchos años, algunas personas que todavía viven tienen más de 100 años, están bien mentalmente, no solamente físicamente, mentalmente están muy bien. Algunos llegan a cierta edad, 80 o 90 años, pero llegan muy deteriorados y gracias a la medicina moderna que los llena de medicamentos para que sobrevivan, pero su mente se deteriora. Y sin embargo, los que siguieron los consejos de Dios, hay una comunidad allá en Estados Unidos, en la zona de Glendale, Loma Linda, por esa zona, de ancianos, personas muy, muy longevas, que desde pequeños, en la época de Elena de White, sus padres adoptaron el régimen pro salud y sus hijos lo siguieron manteniendo y hoy tienen más de 100 años. Ahora, el resto del pueblo adventista, con un crecimiento vertiginoso que tuvo en las últimas décadas, dejó de lado ese mensaje, que era verdad presente y lo sigue siendo hoy, durante más de 150 años, verdad presente, pero que no se aplicó adentro del pueblo adventista. Y si alguno dice, ¿y por qué no se aplicó? Y porque nos gustó la propuesta del mundo
de ciertos tipos de alimentos que nosotros consideramos que no eran dañinos, que no pasa nada. Y la Coca-Cola, el fast food, y volvimos a comer carne. Cuando el Señor había advertido definidamente que los alimentos provenientes de animales iban a ser cada vez más nocivos para la salud. Le dijimos, pero mientras no comamos cerdo está bien, no hay problema. No, sí hay problema. Hay problema. Cuando vienen las pestes, tenemos miedo, porque no confiamos en nuestro sistema inmunológico. En realidad, no confiamos en Dios. Es la prueba que pasó Daniel y sus 3 compañeros, Ananías, Misael y Azarías, relatada en el capítulo 1 del libro de Daniel. Ellos pasaron la prueba de la reforma pro salud y comieron los alimentos sanos de legumbres, frutas, y tomaron agua, y Dios quería que esta generación adventista que se enfrenta a los momentos finales de la historia tuviera la misma experiencia que Daniel y sus 3 compañeros. Pero no, no, nosotros nos dejamos vencer por las propuestas de los laboratorios que fabrican comidas sintéticas, que no es lo que Dios nos ha provisto. Entonces, el día que aparece una peste, en vez de confiar en Dios, confiamos en los laboratorios que nos den la solución. Y así es como está la humanidad hoy en día. Como les decía, la verdad presente no es igual para todos. El Evangelio eterno sí, la verdad presente depende del contexto en el cual esas personas viven. Si viven en África y nunca tuvieron conocimiento acerca de Jesús, predicarles acerca de Jesús, su sacrificio, su muerte, su resurrección, eso es verdad presente para ellos. Después seguirán avanzando en otras verdades presentes. Pero para nosotros, la verdad presente es que en este momento de la historia, las profecías se están cumpliendo. El Señor está llamando a su pueblo, lo está sacudiendo, ¿no? Ya no lo está llamando. No. Es eso del el llamado fue hace 30 años, cuando cayó la Unión Soviética, ese fue el llamado. Y después un sacudón, una llamada un poco más fuerte fue cuando cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos, y Estados Unidos comenzó a rugir como león, como dragón, amenazando al mundo de que iba a destruir a todos los que se le opusieran, porque ahora ya no tenía a la Unión Soviética del otro lado, y China todavía no tenía el poder que tiene ahora 20 años después. Pero hoy en día ya no es que Dios nos está llamando como el padre que va a llamar al hijo para que se levante para ir a la escuela, y la primera vez que va y le dice Juancito o Nelson. Nelson, ya es hora de levantarse. Y Nelson sigue durmiendo, o Daniel siguen durmiendo. La segunda vez ya es un poco más fuerte. La tercera vez le tira un vaso con agua en la cara para que se despierte, porque va a llegar tarde a la escuela. No lo van a dejar entrar. Y se va a perder la clase de ese día. Y es lo que el Señor está haciendo en este momento. Cayó la Unión Soviética, primera llamada. Cayeron las Torres Gemelas, segunda llamada. El Papa fue a Estados Unidos a predicar en el Congreso, y el Congreso lo ovacionó de pie, tercera llamada. Cuarta llamada, vino una peste mundial, y ya el Señor ya no nos está hablando dulcemente. Está sacudiendo al mundo con terremotos y con distintos desastres y con todo lo que puede, porque el tiempo se acaba y el pueblo de Dios todavía no se ha dado cuenta. La mayoría de los que se dicen el pueblo de Dios.
El verdadero pueblo de Dios sí se ha dado cuenta. El verdadero pueblo de Dios está preparándose. El verdadero pueblo de Dios se está yendo de las ciudades. El verdadero pueblo de Dios está practicando en su vida el régimen pro salud. El verdadero pueblo de Dios le está dando a la trompeta un mensaje certero. Y este es el mensaje que quiero dejar con ustedes. Si no sabemos cuál es la nota que tenemos que tocar en la trompeta, estaremos fuera de la orquesta. El director de la orquesta nos va a sacar, porque no puede aceptar que en este momento estemos tocando otra canción. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que den ese sonido certero en su vida, primero en su vida y luego en su comunidad, en su familia. Nos queda poco tiempo, vienen cosas peores. Dentro de algún tiempo, no sé, meses o años no me animo a decir años porque es tan poco lo que falta que cuando uno dice años, en la mente de algunas personas, esos años son décadas. Dicen, bueno, 10, 20, 30, 40 años. No, ya no queda todo ese tiempo. Prefiero decir meses, 20 meses, 50 meses, 15 meses, no sé. Pero no son mucho lo que nos falta. Estamos viendo los desarrollos, el tiempo se acaba, la puerta se va a cerrar. El mensaje del primer ángel de que la hora de juicio ha llegado está por cumplirse. Segundo y tercer mensaje tiene que ser nuestra predicación, porque ahí viene. Babilonia está tomando el control del mundo. La Odisea está ciega. Las vírgenes están durmiendo junto al camino. Las profecías se están cumpliendo literalmente, tal como el Señor dijo que iban a cumplirse. Queridos hermanos, los amo en el Señor, les agradezco esta invitación. Prepárense porque Jesús viene muy pronto. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde de sábado. Amén, hermano. Amén, amén. Bendición. Bueno.